Un lord para una solterona. Saga Solteronas 7 por Olympia Russell. Capítulo 35. ¿Por qué no? Terry tenía un dolor de cabeza que le golpeaba las sienes como si dos martillos de acero las aporrearan desde su interior. No había dormido ni un solo segundo. Cuando había salido de su habitación dejando a Jane detrás suyo, había bajado las escaleras del palacio casi como alma que lleva el diablo. Se había acercado al establo donde su mejor caballo, Rain, le esperaba como si supiera que iba a aparecer. Lo había montado y había salido a cabalgar bajo la luna llena. Primero lo había hecho por las calles de Londres, haciendo que los cascos de su caballo al galope despertaran a más de uno, pero enseguida se había dirigido a una zona arbolada cerca de su palacio. La había recorrido de arriba a abajo, intentando quitarse la preocupación que le rondaba, pero al final solo había conseguido terminar con un dolor de cabeza monumental y un sentido de culpa más monumental aún. No había sido capaz de controlarse y había besado a Jane, pero lo peor no era eso. Lo peor era que el beso había abierto una puerta en su interior que no sabía cómo iba a ser capaz de cerrar. Nunca en su vida había sentido durante un beso lo que acababa de sentir con Jane. Había sido la perfección, la plenitud, como si todo encajara por fin. Pero, ¿cómo no iba a encajar? Ella había sido, durante toda su vida, la persona más querida. Si a eso le añadimos el atractivo sexual nuevo que había surgido entre ambos, no podía haber una relación más maravillosa y perfecta. Salvo por un solo detalle, seguía sin fiarse de sí mismo. Seguía pensando que, si consumaban el matrimonio, el deseo por Jane iría disminuyendo, y todo lo que viniera después convertiría aquella unión maravillosa en un infierno. No podía hacerle eso a Jane, tenía que ser fuerte, aguantar la tentación de hacerla suya y al mismo tiempo sujetarla a ella. Y estaba claro, no había sido capaz. Cuando empezó a amanecer decidió volver al palacio. Quería darse un baño y también enfrentarse a Jane. Le habría encantado hacer como la avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra, pero no podía hacerlo. La idea de casarse había sido de él. Era, por tanto, responsable de lo que estaba ocurriendo y solo había una forma de intentar arreglarlo, poner las cartas sobre la mesa. Iba a ser transparente con Jane para que, entre los dos llegaran a algún tipo de solución para intentar reconducir la situación. Sin embargo, cuando por fin volvió a verla, entrando en el comedor con un aspecto más relajado que él, se dio cuenta de que no iba a ser tan fácil. De hecho, cuando ella soltó aquella frase, se dio cuenta de que iba a ser difícil, muy difícil. ¿Por qué no?